muy difícil no solo lidiar, sino tratar de influir en la vida de personas de otra generación, específicamente con una generación más joven. Y hay entre nosotros algunas familias, algunos matrimonios que han aceptado el reto de trabajar deliberadamente e invertir tiempo, esfuerzo y todos sus recursos en tratar de influir y de guiar para Dios a la siguiente generación. Y los tenemos, estas familias, en diferentes responsabilidades. Y quiero que los identifiquemos para que oremos por ellos brevemente, tratando de influir en la vida de casi 60 niños. Oscar y Lenny trabajan todos los días en establecer las bases de administración y de ministerio para influir en la vida de los niños del colegio. Entonces, pónganse de pie, hermanos. Oscar y Lenny invierten su vida en tratar de bendecir a la siguiente generación. En nuestra iglesia tenemos 4 matrimonios que también han pasado dificultades, lágrimas, alegrías, han invertido días de sus vacaciones como consejeros de los grupos de jóvenes. Y quiero que identifiquemos a Omar y a Adriana. Pónganse de pie, por favor, a Manuel y a Selene, a Laura y a Rui, a Mario y a Elizabeth. Estas 4 familias son los consejeros de jóvenes que tratan de guiar a la siguiente generación, a nuestros jóvenes, para que mantengan su visión en Jesucristo, alimenten una relación con Jesucristo y puedan fructificar de acuerdo con esto. Entonces quisiera que todos los demás nos pusiéramos de pie. Vamos a orar por ellos, hermanos, para que el Señor les siga asistiendo, inspirando, animando y guiando para seguir siendo consejeros y líderes de niños y jóvenes, ya sea en nuestra iglesia o en la escuela en La Noria. Oremos. Padre, te bendecimos esta tarde y somos conscientes del gran peligro que hay en el mundo y las graves amenazas que se ciernen sobre la vida de nuestros niños y nuestros jóvenes. Gracias, Padre, porque nos has dado las posibilidades y sabiduría para establecer ministerios tan complejos como una escuela a 30 kilómetros de aquí en Cerro Grande, a través del cuidado y los dones espirituales que les has dado a Lenny y a Oscar y a la gente que colabora, los hermanos que colaboran con ellos, pero también a las familias Fierro, Gómez, Andujo y Santana, Padre, porque les has dado esta visión de en amor sacrificial trabajar con los jóvenes. Te pedimos que tú sobre todo fortalezcas su ánimo, Señor, que tú repares en sus vidas todo aquello que ha sufrido como consecuencia de este compromiso que tienen contigo de guiar a los jóvenes, Padre, que les des una visión de tu palabra para seguir adelante, inspiración de tu palabra para seguir adelante, creatividad que viene de tu palabra para seguir adelante con el programa de los jóvenes. Señor, bendícelos en sus necesidades, en sus familias, en sus luchas, Padre. Está con ellos, Señor. Los ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermano. Esto va acompañado de una inmensa gratitud por cómo Dios usa a estos jóvenes. Ustedes pensarán, ¿por qué dejaron fuera a los maestros de niños? Bueno, eso en otro momento haremos algo más específico para los maestros y aquellos que están al cuidado de los niños. Hermanos, hemos estado en los últimos 3 mensajes, incluyendo hablando acerca de cómo Dios habla y cómo Dios revela su voluntad a través del profeta Isaías.
Y desde el primer mensaje establecimos que el libro de Isaías tiene dos partes principales. Una parte que específicamente señala el pecado, la transgresión y la condenación del pueblo de Israel, pero que de cierta manera también nos enseña que nosotros somos culpables de esa misma transgresión. En nosotros también habita ese mismo pecado y estamos expuestos a esa misma condenación. Y la segunda parte, que es la mayoría del libro de Isaías, nos habla acerca de la esperanza que existe de parte de Dios y el remedio que Dios da para que no estemos expuestos a esta condenación. Y es sobre esta segunda parte que vamos a hacer 3 de los 4 mensajes del libro de Isaías. Y este sería el tercer mensaje. Y en el segundo mensaje, solamente para recordar, hablamos de los 3 temas principales de la segunda parte del libro de Isaías. Estos 3 temas son la seguridad que podemos tener en Dios, la seguridad que el pueblo de Israel podía tener en Dios en medio de tanta conquista, tantos cambios en el poder regional que había en el Asia Menor. El segundo tema es la grandeza de Dios contrastado con cualquier otra cosa en la que su pueblo puede depositar su fe. En el caso de Isaías hacía referencia a los ídolos de las naciones vecinas a Israel. En nuestro caso, en el presente, nos hace un énfasis de la grandeza de Dios en contraste con cualquier otra cosa en la que podemos depositar nuestra fe y nuestra confianza. Sean cuestiones materiales, nuestro intelecto, nuestra preparación, nuestras habilidades. Esos serían los ídolos modernos. Y el tercer tema del libro de Isaías es la revelación de un hombre grandioso, con un cumplimiento inmediato al revelar el nombre de Ciro, el rey persa, y con un cumplimiento a futuro que era la revelación de un hombre todavía más grandioso, que era Jesucristo. Entonces, en este mensaje de hoy, que es el tercero, vamos a explorar este tercer tema: cómo Dios revela que Él mismo es grandioso. Y ese es el tema de este mensaje. Pero Isaías, al revelar que Dios es grandioso, al mismo tiempo está revelando que ese Salvador, que ese remedio de Dios para reconciliarse con el hombre, también es un hombre grandioso. Y es un hombre grandioso o revela 5 aspectos de su grandeza, y son los que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver que todas estas palabras que comienzan con P están asociadas con la grandeza del siervo de Dios. Y vamos a hablar indistintamente de Jesucristo y de Dios, porque estas 5 facetas de grandeza son aplicables tanto a Jesucristo como a Dios, siendo ellos una misma persona, siendo un mismo Dios. Entonces vamos a ver que hay grandeza en la persona de Dios, hay grandeza en el propósito de Dios, hay grandeza en el perdón de Dios, hay grandeza en las promesas que Dios tiene para Israel en aquel tiempo, y hay grandeza en las promesas que Dios tiene para este día y para el futuro en nuestra vida. Y hay grandeza en el poder de Dios. Ustedes sabrán y recurrentemente en este púlpito o en las clases de escuela dominical o en las clases de los niños, reiteradamente hablamos acerca de la grandeza de Dios y tratamos de establecer cuán grande es Dios, y tratamos de establecer qué tan amplia es su inteligencia, sus capacidades, y pareciera que es algo excesivamente reiterativo, pero es muy importante resaltar siempre que en ningún momento de la historia ni en ningún momento de nuestra vida Dios se acerca a nuestra condición. Siempre la condición de Dios es
superlativamente mayor y todas las cosas que Él hace son superlativamente más grandes. Por eso vamos a hablar de estas 5 facetas de la grandeza de Dios. Primeramente, tenemos que hablar que Dios es grande en su persona. Cada vez que abrimos la Escritura se resalta este aspecto. No es necesariamente un atributo, la grandeza de Dios. Es una característica que existe en todos sus atributos. Él tiene una naturaleza grandiosa en todos sus aspectos. Porque miren, para nuestra alimentación, tal vez quiero que las nutriólogas se tapen los oídos ahorita, unos segundos. Pero quizá con 75 alimentos pudiéramos sobrevivir. 75 alimentos diferentes podríamos sobrevivir toda nuestra vida. Pero la realidad es que Dios hizo 450,000 cosas comestibles en su creación, más o menos, ¿verdad? Podemos vivir con, ¿qué dirías, Yasmin? Tal vez hasta con 25 ingredientes bien seleccionados podemos sobrevivir. Pero Dios puso 450,000 opciones para que seamos alimentados. Hasta en eso se refleja la grandeza de Dios, la amplitud. Y la Escritura utiliza 2 formas para describir la grandeza de Dios. Resalta las cualidades de sus atributos, o también puede resaltar la pequeñez de las cosas que están alrededor de Dios. Y es lo que hace el profeta Isaías. Nosotros podemos buscar, por favor busquen sus Biblias, el capítulo 40. Vamos a estar más o menos recorriendo algunos pasajes del capítulo 40 al 44. Pero el capítulo 40 dice el versículo 6 al 8. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló sobre ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Entonces este pasaje resalta la grandeza de la persona de Dios, minimizando la vida del hombre. Y esta es una manera dolorosa de que Dios nos muestre su grandeza, porque nos dice que somos muy pequeñitos, que somos muy temporales, que nuestra vida es fugaz. Y es doloroso porque nosotros como raza humana, como hombres, nos enorgullece cada vez que la ciencia dice, en la última década aumentó la longevidad del hombre 5 años. Y nos sentimos contentos de que la longevidad en México está a punto de llegar a los 80 años en las mujeres. Y nosotros, qué gran logro de la ciencia. Y nos enorgullece cuando a nuestros 50 años nos dicen, oye, te ves muy bien, sano, fuerte, con vitalidad, o alguien de 60 años que también tiene mucha vitalidad. Nos enorgullece eso, pero entonces viene esta palabra y nos baja el avión y nos dice que nuestra vida es como esta florecita. Esta florecita, o ahorita es la flor más famosa de todo nuestro terreno, de la iglesia. La corté de enfrente de la cocina. Si yo no la hubiera cortado, nunca nadie hubiera sabido que existe esta florecita. Se hubiera abierto el botón, hubiera hecho viento mañana, se mece a un lado para otro, y quizá para el jueves ya estaba seca. Dios es grandioso y nuestra vida, la vida de Carlos Slim, un hombre que ha establecido un imperio económico, un imperio industrial, es esto, es esta florecita.
una más de miles que hay en nuestro terreno, ¿verdad? Y que muchas pisaron ayer los jóvenes en el rally. Pero esa es la realidad de nuestra vida, hermanos. Somos una fracción de un suspiro. Y todo lo que hacemos, todo nuestro empeño, todos nuestros planes, todo lo que podemos desarrollar y establecer en la tierra, dice que viene del viento de Jehová, sopla sobre ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, y la hierba se seca y la flor se marchita. Pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Es importante que Dios sea grandioso. Es importante que la persona de Dios sea grande, no solamente para presumir o para ufanarse de que es un Dios todopoderoso, sino porque eso tiene una consecuencia en nosotros. Vamos a continuar aquí en el versículo 40, versículo 10 dice, y habla de dos manifestaciones importantes del poderío de la persona de Dios. Son dos manifestaciones que nos convienen mucho a nosotros, que somos como una florecita, que somos como una hierbita cuya vida es breve. Dice el versículo 10, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Hasta aquí está hablando de un gran beneficio de que Dios sea una persona poderosa. Nos conviene que Dios sea una persona poderosa porque Él puede cuidar de nosotros como un pastor. Él puede cargarnos, Él puede llevarnos en su seno, Él puede llevarnos cuando estamos vulnerables. Dice, cuando a la recién parida le dará un cuidado especial. Es importante que Dios sea una persona poderosa, porque entonces podemos descansar confiados en que aún siendo una florecita, Él nos va a cuidar. Su intención es preservar eternamente la esencia de esta florecita. Quizá los pétalos y el tallo mueran, pero Él quiere conservar esa esencia eternamente, refiriéndose a sus hijos, a los creyentes. Después, a partir del versículo 12, viene otro aspecto del poder de la persona, de la grandeza de la persona de Dios. Dice el versículo 12, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? La persona de Dios es grande también en sabiduría, para que nosotros podamos depender de esa sabiduría, para que nosotros podamos confiar en esa prudencia, para que nosotros podamos aprender de ese consejo y, como dice aquí, ser avisados, estar prevenidos, estar apercibidos. Y en el versículo 15 ya no dice lo que son las personas, sino dice las naciones, cuál es la magnitud de las naciones. A lo mejor tú dices, bueno, una persona no es muy importante, pero una nación sí es muy importante. Una nación sí sobrevive por siglos. Una nación sí tiene un poderío y se puede convertir en un imperio. Bueno, en el versículo 15 también dimensiona lo que es una nación. Dice, he aquí que las naciones les son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas les son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de Él. La persona de Dios es grandiosa. Y eso me brinda seguridad a mí.
Miren, algunos atributos de Dios no los podemos percibir con nuestros sentidos, pero aquellos atributos que sí podemos percibir con nuestros sentidos y con nuestros sentimientos siempre reflejan cuidado de Dios. Cuando decimos que Dios tiene un amor perfecto e incondicional, sí lo podemos percibir, sí lo podemos recibir, sí podamos dar acuse de recibo a ese amor. Por el contrario, no podemos percibir de ninguna manera cuando se nos dice que Dios tiene el atributo de la eternidad. No hay forma en que podamos entender y asimilar ese atributo, pero su amor incondicional sí podemos hacerlo. Y nos conviene, y qué bueno que Dios es una persona grandiosa. La persona de Dios es grande y la persona de Jesucristo es grande. Y podemos confiar en una persona grandiosa. Dice también otro aspecto de la grandeza de Dios en Isaías 40, versículo 28. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Versículo 29 comienza con el beneficio que recibimos de que Dios sea una persona grandiosa. Dice el 29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La grandeza de la persona de Dios también se manifiesta en un suministro de resistencia, de energía, de paciencia, de aguante a los hijos de Dios. Ya tuvimos un mensaje acerca de eso. Y esta es una manifestación de grandeza en la que tenemos que creer que la persona de Dios es grandiosa porque nos suministra energía cuando ya no la tenemos. Y ustedes saben que la energía no es solamente combustibles, también hay una energía que viene a nuestra conciencia, a nuestra alma, que nos moviliza a hacer algo cuando ya no podemos, cuando ya no queremos, cuando ya no teníamos ganas de hacerlo. El Señor pone en nosotros esas fuerzas y esa energía y esa resistencia. Por eso es bueno que Dios sea una persona grandiosa. En segundo lugar, otro aspecto de la grandeza de Dios es que hay grandeza en el propósito de Dios. En el tiempo que Isaías escribió este libro, Dios tenía un propósito claro para esos 80 años. Era levantar naciones poderosas que derrotaran a otras poderosas y que después derrotaran a otras naciones débiles, que se llevaran esclavizados a la población de las naciones débiles. Toda una serie de cambios, diríamos ahora geopolíticos, que Dios tenía como propósito para el tiempo del profeta Isaías. Y el profeta Isaías reveló que había un propósito todavía a mayor plazo. Había un propósito eterno en todo lo que estaba haciendo Dios, que había un propósito para que Israel sobreviviera en medio de todos esos cambios y todas esas guerras y todas esas conquistas y todas esas saqueos y destrucciones de ciudades. Había un propósito. Israel permanecería vivo y la línea de herencia del Mesías permanecería intacta, permanecería segura. Así como Él conserva a su iglesia segura para cumplir sus propósitos hoy en día. El Señor tiene un propósito, su propósito es grandioso. El propósito de Dios para tu vida no es únicamente que seas feliz, no es únicamente mejorar tu vida.
Jesucristo no viene a tu vida para limar las asperezas de tu vida, para mejorar las deficiencias de tu vida. El Señor tiene un propósito mucho más amplio para tu vida. Es más, aquí hay un concepto que a veces yo creo que como pastores y yo mismo hemos descrito de una manera limitada e incorrecta cuando hablamos del propósito de Dios. Acostumbramos, y ya es la costumbre, decir que Dios tiene un propósito especial y perfecto para tu vida. Así lo hemos dicho, ¿verdad? Regularmente decimos, Josué, Dios tiene un propósito específico y perfecto para tu vida, tiene un plan para tu vida. Pero la manera más correcta de decir eso es que Dios tiene un propósito y un plan para su honra y su gloria. Y en ese plan hay un pequeño lugarcito para que Josué encaje en ese plan y le dé la honra y la gloria a Dios. Decir que Dios tiene un plan específico para mi vida es como que un poquito está muy centrado en mi persona. Lo cierto es que Dios tiene un propósito eterno, pero es para su honra y su gloria. Pero en ese propósito hay un lugar para mí, para una contribución muy pequeña, insignificante, pero que le va a contribuir a que Dios se lleve la honra y la gloria eternamente. Entonces, sí tiene Dios un propósito grandioso. No es nada más que pasemos una edad adulta con paz, con sabiduría, con buenos recuerdos, con una buena salud. El propósito de Dios va mucho más allá. Es contribuir, hacer la contribución que la iglesia tiene para que esta obra de salvación llegue hasta lo último de la tierra. También hay grandeza. Dice, Isaías 41, búsquelo por favor. Hablando del propósito que Dios tenía para ese siglo en el que el profeta Isaías vivió. Dice, en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Las cosas que pasen, las cosas que se destruyan, las cosas que se restauren, son parte de un propósito de parte de Dios. Y su propósito es grandioso. Va más allá de personas, va más allá de naciones, va más allá de épocas. Es un plan, es un propósito único y perfecto, y podemos sentirnos seguros en que somos parte. La iglesia es parte importante del propósito de Dios. Y tú, como hemos dicho repetidamente, tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. El tercer aspecto de la grandeza de Dios tiene que ver con la grandeza de su perdón. El pecado, hermanos, nos es tan familiar, nos es tan natural y cotidiano como cualquier otro sentimiento que tenemos. Nos es tan familiar como cualquier actitud que tenemos desde que somos bien pequeñitos o desde que somos bebés. Estamos tan familiarizados con el pecado que no lo sabemos identificar. No sabemos reconocerlo, no sabemos diferenciarlo de nuestros sentimientos y de nuestras actitudes. Tan perfecto es ese plan, bueno, no perfecto, tan efectivo es ese plan del enemigo de introducir la muerte en la humanidad, que no nos damos cuenta que estamos invadidos y que el pecado invade todas nuestras actitudes, todos nuestros sentimientos, todas nuestras aspiraciones, todos nuestros deseos.
Es esa inclinación de buscar lo que nos conviene a nosotros en lugar de buscar lo que Dios desea. Y en nuestra edad moderna, a la sociedad moderna no le gusta esa palabra de pecado. No le gusta que le diga la palabra, que Dios le diga que están enfermos en sus actitudes y en sus deseos y en sus decisiones. Por eso ha buscado nombres para llamarle a esa situación que no sean tan duros, ¿verdad? Y le llama al pecado, lo ha renombrado como iniciativa, ambición, aspiración, vigor, autonomía, independencia, error, alternativas, elecciones. Pero tenemos que saber que el pecado es una cosa espantosa que tiene dos dimensiones muy importantes. La primera dimensión es el impacto que causa en nuestro Creador. La primera es que entendamos que el pecado, eso que está tan arraigado en nuestra vida, es un insulto a la perfección de Dios. Es un desacato al propósito de Dios. Pero también es un desprecio de las intenciones de amor y relación de Dios. Esa es la primera dimensión del pecado. Es un darle la espalda de manera ofensiva a Dios. Es despreciar su conocimiento, es despreciar su consejo, es despreciar su diseño para nuestra vida. Y es un agravio profundo en la persona de Dios. El que Dios sea grande no significa que no le duele el pecado individual de cada persona. Es decir, Dios no tiene un corazón de acero que resista todas nuestras agravios, ofensas y desobediencias. No, es un corazón sensible el de Dios. Por lo tanto, hay una dimensión del pecado que es despreciar y menospreciar a Dios. La segunda dimensión del pecado es la consecuencia que tiene. Como consecuencia de ese desprecio y de esa ofensa hacia Dios, Dios no puede tolerar nuestra presencia. Dios no puede tolerar esa actitud pecaminosa en nosotros. Por lo tanto, Él ha determinado una separación de un abismo infranqueable para el hombre, para no estar expuesto a ese agravio, a ese pecado. Y Él ha determinado que la paga del pecado es la muerte del hombre y la separación eterna, sin posibilidad al acceso a ninguno de las facetas de la grandeza de Dios. Es decir, el castigo del pecado es estar alejado completamente e inexorablemente a cualquier bendición de Dios, a cualquier rasgo de su carácter, a cualquier atributo de Dios. Aquí es donde sí aplica que el universo es grandísimo, infinitamente grande, ¿verdad? Porque esa es la separación que habrá entre aquellos que mueren en sus pecados y la persona de Dios. Y no habrá posibilidad de, como dice en Hebreos, y no habrá lugar para el arrepentimiento en ese momento después de la muerte. Por eso tenemos que reconocer que el profeta Isaías anunció a un hombre grandioso y anunció un gran perdón grandioso en forma del Mesías. Y él describió a un Mesías que se presentó hace 2000 años con gracia y con humildad, para que todos le pudiéramos conocer basado en esas dos actitudes: gracia para con los hombres y humildad para con Dios. Y ese es el tiempo. Este tiempo es el tiempo en el que podemos conocer a un Jesucristo que viene con gracia y con humildad, como hombre.
enseñándonos como hombre lo que Él sintió, lo que Él pasó, cómo se sacrificó, cómo se entregó. Y es el tiempo en el que podemos conocer a este Mesías. Pero el profeta Isaías también habla de que este mismo Jesucristo volverá en el futuro, pero ya no volverá con humildad y gracia, sino vendrá con poder y con juicio, precisamente a separar a aquellos que reconocieron su pecado y se arrepintieron y se reconciliaron con Dios, pero para separar a aquellos que no reconocieron este pecado y no se arrepintieron y no pidieron el perdón a Dios. Dice Isaías en el capítulo 42, versículo 1, presenta la grandeza de su perdón a través de este texto, a través de este siervo. Dice el versículo 1, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Vamos aquí mismo en el versículo 44 y 43, del capítulo 43, versículo 24, dice: no compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. El perdón de Dios también es grandioso. El perdón al que podemos aspirar es grandioso, pero solamente si reconocemos que hay algo que perdonar. El mundo actual no reconoce que hay algo que perdonar. Es más, hasta considera que Dios le debe cosas, ¿no? Dios, ¿por qué no actuaste en la Segunda y la Primera Guerra Mundial? Dios, ¿por qué no detuviste la gran peste del siglo XV? ¿verdad? El mundo piensa que Dios le debe cosas, pero la realidad es que el mundo debe reconocer que necesita perdón. Y eso es parte de nuestro propósito, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirables. Hay grandeza en el perdón de Dios. Y espero que todos los que estamos aquí ya hayamos sido beneficiarios del perdón de Dios. Y si no dejes pasar este momento, esta reunión, para ser beneficiario del perdón de Dios, porque todos los seres humanos los necesitamos. Cuarto aspecto de la grandeza del siervo de Dios es la grandeza de sus promesas. El capítulo 44 y el capítulo 45 de Isaías está lleno de afirmaciones futuras. Y esa es la manera en la que se define una promesa de Dios. Una promesa humana se define como la intención de cumplir algo, como la intención de satisfacer algo. Esa es una promesa humana. Pero una promesa divina, una promesa de Dios, se define como una afirmación futura. Dios afirma lo que va a pasar en el futuro cuando está prometiendo. Él no está diciendo que lo va a intentar, que se va a empeñar, que va a mandar 42 millones de ángeles para tratar de cumplir esa promesa. Dios está afirmando que algo va a ocurrir. Por eso sus promesas son grandiosas. Miren, en el capítulo 44
Hay algunas de estas promesas, no vamos a ver todas. Dice el capítulo 44, versículo 1: ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí, así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. Hay un enfermo entre nosotros, hay alguien entristecido entre nosotros, hay alguien atribulado entre nosotros, hay alguien que ve incertidumbre en el futuro entre nosotros aquí. Él te ayudará, dice este pasaje de Isaías. Es una promesa, es una afirmación futura. Él te ayudará. Continúo: no temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Repite otra vez esta elección y esta condición de servidumbre. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba. El Señor, si bien ha decidido no ser visible en esta época, en esta edad, sin embargo sí hace patente y reiterada su promesa de acompañarnos, de ayudarnos, de traer bendición, de derramar su espíritu sobre esta generación. Y lo que Él espera para que esto sea una certeza es solamente tu fe y mi fe. Depende únicamente de fe, no de esfuerzo humano, no de constancia humana, no de consistencia humana. Depende únicamente de fe, de una fe incondicional, de una fe ciega. Finalmente, el quinto aspecto de la grandeza de Dios es la grandeza de su poder. Los capítulos 46 al 48 del libro de Isaías describen la completa ruina de Babilonia, la completa ruina y destrucción del imperio de Babilonia. Este poderoso reino que iba a derrotar al asirio, que iba a derrotar al imperio de Judá, que iba a demoler la ciudad de Jerusalén. Los capítulos 46 al 48 describen su propia destrucción. Pero imagine usted las caras de los que estaban escuchando al profeta Isaías cuando él hablaba de la destrucción de Babilonia, porque en ese momento todavía ni siquiera existía Babilonia. Es como si yo les dijera: en el futuro Parral va a desarrollar armas nucleares y va a conquistar el resto del país y Sudamérica, y va a haber una dictadura y el dictador va a estar en la ciudad de Parral. Pues algunos se seguirían riendo como ya lo están haciendo, ¿verdad? O sea, lo que el profeta Isaías estaba diciendo no lo entendían, cómo hablaba de la destrucción de Babilonia, porque Babilonia todavía era una ciudad pequeña, no tenía poderío militar. Estaba fuera de su comprensión, y de esa misma forma está fuera de nuestra comprensión la manera en la que actúa el poder de Dios. El poder de Dios puede actuar de manera tan sutil como cambiar una actitud en mi mente, como de destruir una nación con un desastre natural, o como cambiar una circunstancia política de la noche a la mañana. No tenemos comprensión para entender el poderío de Dios, pero lo que podemos entender es que Dios tiene ese poder dispuesto para ayudarnos a través de una relación de amor y cuidado que quiere tener contigo y conmigo. Eso es lo importante del poder de Dios.
no cómo va a desatar Él increíbles desastres o plagas o el cielo enrojecido o que se conmuevan las galaxias. Lo importante del poder de Dios es que Él me puede ayudar y acompañar a mí en mi necesidad personal. Cuando estoy triste, cuando estoy abatido, cuando estoy sin un horizonte posible de acuerdo a mis propios recursos o a mi propia inteligencia. El poder de Dios es grandioso porque lo quiere aplicar en tu vida. Lo quiere utilizar para bendecirte. Pero una vez más, el requisito es la fe. Es que creamos que este poder es grandioso. El resultado que componen estas 5 cualidades, hermanos, estas cualidades de grandeza de Dios son manifestados en Jesucristo. No solamente en el relato bíblico, sino en esta misma tarde, hoy mismo podemos apreciar la grandeza de Dios en la manera que Él utiliza la vida de diferentes personas, en la manera que Él ha transformado diferentes personas. Porque toda esta grandeza de la persona de Dios y de la persona de Cristo, la manera en la que mejor actúa es salvando tu vida y transformando tu vida. Ese es el negocio principal de la grandeza de Dios. Rescatar tu vida de las consecuencias del pecado derivadas de la ira de Dios y transformar tu vida en alguien que sirve a sus propósitos. Esta misma tarde podemos apreciar la grandeza de la persona de Cristo y entender el propósito por el cual Él es enviado no solamente a la tierra o a las naciones, sino Él es enviado a mi persona, a confrontarme, a tocar la puerta de mi corazón. Y podemos entender que hay una posibilidad de reconciliación con Dios por la grandeza de su perdón. Hermano, ¿quién de ustedes quisiera indagar y conocer más y entender mejor la grandeza de estas facetas de la vida de Dios? ¿Quién quisiera conocer más? Si en tu opinión Dios tiene un tamaño, tiene una magnitud, ¿quién quisiera que esa magnitud aumentara en tu conocimiento y en tu persona? Esa es nuestra meta, hermanos, que tengamos una mayor comprensión de la grandeza de Dios y una mayor comprensión de nuestra pequeñez y de nuestra insignificancia, para que entonces seamos instrumentos dóciles y útiles al Señor y que Él nos pueda consolar y que Él nos pueda afirmar en nuestra fe y que Él nos conceda vivir una vida en la que se replica la vida de Cristo y se replica el carácter de Cristo. Quiero hacerte esta invitación a que no te conformes con lo que conoces acerca de la grandeza de Dios. No te conformes con la medida que tienes acerca del perdón de Dios, acerca de las promesas de Dios. Para empezar, ¿qué promesas de Dios te sabes de memoria? Yo te animo a que indagues, a que le pidas a Dios que te muestre más de su grandeza, que te muestre más de la grandeza de su perdón, que te muestre más de la grandeza de su propósito y cómo intervienes tú en ese propósito. Que el Señor nos bendiga en conocerle a Él, en experimentar más de su conocimiento.